Hola, bueno, hoy quiero hablarles de Cornelius Castoriadis. Hace un frío terrible aquí en Bogotá. Y su libro, El Imaginario como tal. Este es un libro que está en francés originalmente, muy pocas traducciones al español. Eh, Puntualmente, la tesis que Castoriadis desarrolla en este libro va completamente enfocada hacia todo lo imaginario, como en muchas de sus obras. Bueno, Castoriadis propone que lo imaginario es una construcción sociohistórica. Él marca una diferencia con la hegemonía del estructuralismo y el determinismo marxista, ya que Castoriadis no cree que las ideas sean reflejo de las relaciones de producción de la sociedad y propone que las ideas tienen vida propia y cierta autonomía con respecto a lo económico. Para este fin, él va a establecer una relación entre psique y sociedad. Él propone que lo instituido y lo instituyente se acompañan. Los individuos están socializados por lo imaginario, que ya previamente ha estado instituido dentro de la sociedad, y es al actuar que generan lo que nosotros conocemos como lo instituyente. Es allí que surge la autonomía. Las relaciones profundas y oscuras entre lo simbólico y lo imaginario aparecen enseguida si se reflexiona en este hecho. Lo imaginario debe utilizar lo simbólico no solo para expresarse, lo cual es evidente, sino para existir, porque esta es la forma en que se puede pasar de lo virtual a cualquier cosa más. La sociedad de este modo es que define su identidad. Vamos a desglosar esto. El parte de que la historia y la sociedad tienen un centro de origen en común, y este es la imaginación. Realmente la imaginación no se estudia, estudiar este componente es privar al hombre de su creatividad. El imaginario siempre va a girar en torno a la pregunta: ¿cuáles son las condiciones más generales de existencia de un sujeto individual o de un grupo de sujetos? Para responder a esto se debe distinguir entre la realidad de lo conocido y la realidad de la realidad. La realidad de lo conocido es el imaginario, que ya todos manejamos. La realidad de la realidad, por su parte, es cuando tomamos distancia de la realidad para tener una visión diferente, no para negarla, sino para presentar nuevas ideas. Es algo así como el proceso que se hace en una investigación, cuando el investigador debe tomar distancia para poder hacer un análisis de esa realidad objeto de estudio, para de ese modo poder establecer una hipótesis o develar una hipótesis, en fin. En sí mismo, el imaginario es una construcción que se hace siempre desde lo subjetivo. Tenemos que entender que el hombre, a diferencia del animal, tiene una visión vertical del mundo. Siempre esa visión del hombre sobre el mundo va a estar en un constante crecimiento, en un constante cambio. No podemos pensar que para el hombre el mundo sea algo que no tiene un parámetro hacia donde continuar. El pensamiento humano es complejo. Por este motivo, no puede ser reproducido de forma mecánica o por una computadora, puesto que nuestras relaciones no están predeterminadas. Es decir, la inteligencia artificial puede imitar hasta cierto punto ciertas actitudes de los seres humanos, pero realmente ya cuando hablamos de analizar lo que son nuestras relaciones, nuestras reacciones ante determinados hechos, se vuelve imposible. Eh, la humanidad existe gracias a que no se basa en el automatismo lógico-matemático ni en la reflexividad animal. O sea, usa ambas, pero no se queda solo en una, ya que el hombre tiene la capacidad de dar diferentes respuestas a las mismas situaciones. Constantemente vamos a encontrar que ante determinadas circunstancias que afectan a la sociedad, las reacciones de los seres humanos son diferentes, los puntos de vista, la forma en que se resuelve un problema por parte de cada ser humano dista mucho una de la otra. La naturalización de la historia se basa en la realidad biológica del ser humano. Esta se manifiesta en la necesidad, y es con base a la necesidad biológica que el hombre va
creando la historia, porque el hombre ante la necesidad va a buscar una solución, si no encuentra solución busca apoyo en otro hombre, si no inventa algo, si no hace una guerra o cuenta una historia, pero la necesidad biológica es la que ha generado que el hombre cree la historia, que se impulse a hacer un cambio y a ir más allá de lo que es la realidad que en ese momento lo esté rodeando. La relación entre el hacer y representar se da por la imaginación creadora. Es importante no confundir esta imaginación creadora con la trascendencia, puesto que lo imaginario es más que la representación de la realidad. Lo imaginario es real desde el punto de vista reflexivo y comparativo. Ya la trascendencia aborda otros estados de análisis de la historia que no vienen a ser parte del objeto de estudio de Castoriadis. Los actos del sujeto pueden aparecer a los otros como significante, al que intentan darle un significado. La institución se da como transportada por una red simbólica. Nosotros nos movemos en un mundo con instituciones y esas instituciones se mueven dentro de unas redes simbólicas que hacen que nosotros pues podamos tener unos significantes a los que les damos un significado. Es erróneo concluir que lo social es solo de orden simbólico o que lo simbólico es lo que marca el parámetro. Él propone que un símbolo deja de ser un símbolo cuando transmite significados vividos por muchos individuos y son estos significados los que definen lo social. De este modo los símbolos sociales dejan de ser materialidad pura. La singularidad de la experiencia individual que corresponde a un símbolo social no impide que miles respondan de la misma manera a los símbolos sociales. Es decir, ese toque que cada uno le damos a los símbolos sociales de nuestra propia experiencia son los que los hacen más significativos para cada uno de nosotros. Él propone que el símbolo social siempre se va a basar en el imaginario. Además de eso nos dice que no se trata del carácter del símbolo, sino de la conexión entre el significante y el significado. No nos distinguimos de la sociedad animal por el lenguaje, ya que los animales también tienen símbolos generales con códigos y correspondencias fijas. Nos distinguimos porque en el lenguaje humano los significados no están fijos en el sistema simbólico ni en el simbolismo social. Por eso el lenguaje no se limita a una cibernética rigurosa. Es decir, la forma en que hoy interpretamos nuestro sistema simbólico puede variar conforme a las experiencias que cada uno vayamos añadiendo a ese símbolo social. También nos encontramos que el ser humano en su lenguaje, por ejemplo, hace el uso de las metáforas. Entonces no se puede hacer una organización del lenguaje donde siempre se espere como una secuencia de A más B da bajar como resultado C. Eso no sucede en lo que nos propone Castoriadis. Las relaciones profundas y oscuras entre lo simbólico y lo imaginario aparecen enseguida si se reflexiona en este hecho. Lo imaginario debe utilizar lo simbólico no solo para expresarse, lo cual es evidente, sino para pasar de lo virtual a cualquier cosa más. La sociedad es la que define su identidad. Cuando él propone esto, está aclarando nuestro lenguaje tiene esa relación tan profunda con nuestros imaginarios y con nuestros símbolos. ¿Por qué? Porque a diferencia de la inteligencia artificial, nosotros al basarnos en tantos símbolos y en la como esencia que le damos a cada uno de esos símbolos, hacemos que cuando nos expresemos el lenguaje no se pueda quedar en algo mecánico o virtual, puesto que vienen cosas que van hasta dentro de la entonación, el tiempo en que lo decimos, los momentos en que decimos las cosas, las emociones que impregnamos en ellas, y eso es lo que hace que una sociedad determinada pueda diferenciarse de otra. Por eso vamos a encontrar que socialmente no hay palabras que no significan lo mismo de un contexto al otro, hay símbolos que no significan lo mismo,
Hay interpretaciones tan distintas de lo que debe ser el actor de una sociedad con respecto a otra. Em, bueno, esto es así como a grandes rasgos sobre la obra de Castoriadis. Que estén bien.